tardes. Vamos a leer Mateo capítulo 27. Bien. La semana pasada estuvimos viendo del versículo 11 al 14. Lo estuvo exponiendo Christopher. ¿Se escucha? Ahí. ¿Sí? Bien. Bien. Pero vamos a leer desde el versículo 11, nuevamente. Dice: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y él le dijo: Tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿A quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Leemos hasta ahí. Y tenemos los otros pasajes, que vamos a leer algunos, porque nos dan otros elementos que no están relatados acá.
Vamos a leer en Lucas, capítulo 23. Dice, levantándose entonces, el versículo 1, toda la muchedumbre de ellos llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo, alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con los soldados le menospreció y escarneció, y vistiéndole de una ropa espléndida y volviéndolo a enviar a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes en aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado, yo delante de vosotros no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de los que le acusáis. Ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles a uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Y él dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho éste. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos insistían a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Bien, hay varias cositas que quiero que veamos rapidito. Antes de este pasaje estuvo el juicio religioso, cuando Jesús fue arrestado y fue llevado delante del sumo sacerdote, el Sanedrín, ¿sí? Y ¿se acuerdan que vinieron testigos falsos y la Biblia dice que no se ponían de acuerdo en lo que testificaban? ¿Sí? O sea que los testimonios de las personas no eran válidos para juzgar a Jesús de ninguna manera, ¿sí? Recordemos otra cosa que también, no me acuerdo cuál fue el hermano que estuvo predicando ese domingo. Una de las cosas que vimos es que ese juicio era legal de ninguna manera. Las leyes de Dios establecían que no se podía juzgar a una persona de esa manera, en esas condiciones como hicieron ellos. A la apresurada, en la noche, sin testigos realmente, porque no hubo testigos que pudieran dar algo válido por lo cual acusarlo de algún crimen. ¿Sí? O sea que todo el juicio religioso
aquella gente que tenía decidido de antemano deshacerse de Jesús por medio de la muerte, y que también ellos no podían matar a Jesús directamente, pero también buscaban un propósito con la muerte de la crucifixión, ¿no? Ellos querían realmente que Jesús muriera por crucifixión porque era la muerte más terrible que existía en ese momento, ¿sí? De manera de decir también a los seguidores de Jesús, miren a lo que ustedes se exponen si siguen a este hombre. El propósito era muy claro. Ellos sabían que Jesús no tenía delito, por lo tanto, es claro que ellos eran homicidas. Aquellos religiosos habían dicho, bueno, es más importante matar a Jesús, aunque sea un asesinato, que otra cosa. Así que, para ellos, el fin justifica los medios, ¿sí? Ellos querían matar a Jesús. Vimos eso, que ese juicio no tuvo ninguna validez legal. Estaba totalmente fuera de lo que la ley de Dios permitía. ¿Y qué fue lo último que ellos dijeron cuando no tenían nada de qué acusarlo? ¿Qué fue lo que dijeron por lo cual Jesús era digno de muerte? Ahí está, dijo, es el Hijo de Dios. Por eso ha blasfemado, ha insultado a Dios, el nombre de Dios, diciendo, declarándose él Hijo de Dios, declarándose el Hijo del Hombre. Y aquellas palabras que dice Jesús, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Ellos claramente podían ver en las profecías que Jesús estaba diciendo, poniéndose en el lugar del Dios, del Salvador, que iba a ser enviado a este mundo. O sea que ellos tuvieron un testimonio claro de Jesús, que estaba respaldado por todas las obras que Jesús había hecho. Todos los milagros que Jesús había hecho eran irrefutables, al punto de que un tiempito antes ellos ya estaban tratando de deshacerse también de Lázaro, porque Lázaro había sido resucitado. Y los milagros de Jesús cada vez iban haciendo una efervescencia en el pueblo que hizo que la gente, cuando Jesús entrara a Jerusalén, dijera, Hosana el que viene en el nombre de David, al Hijo de David. O sea, la gente estaba diciendo, acá está el Mesías, una gran multitud. Eso era totalmente conocido por los religiosos, por el pueblo e incluso por las autoridades romanas. Aquí en estos pasajes que vimos, dice que Herodes se puso contento porque quería conocerlo. ¿Qué quería hacer en realidad Herodes? Ver un milagro, ¿no? O sea, a ver si me hace el favor de ver un milagro, ¿no? La curiosidad, ¿no? A ver si frente a mí, que soy un rey, hace algo de lo que ha hecho. Pilato también conocía estas historias de Jesús. Quizás no todas, pero sí sabía claramente de que había un hombre que por lo menos en la religión judía debería ser un profeta, que había hecho señales, que habían testigos, que no había explicación posible, no era un truco de magia. Habían muchas cosas que todos conocían, ¿no? Ahora, ellos acusaron a Jesús frente al Sanedrín de decir, bueno, blasfemaste, tú dices que sos el Hijo de Dios, por decir que sos el Hijo de Dios te vamos a matar. Tú declaras ser Dios, no te queremos, vamos a matarte. Pero, ¿qué vemos en este pasaje? Comienza este pasaje con estos religiosos y una multitud que trae a Jesús frente a Pilato. ¿Y de qué lo acusa? ¿De ser el Hijo de Dios? No. De ser un sedicioso, alguien que dice, no quiere que se le pague impuesto a Roma, alguien que se declara rey, ¿no? Y si bien Pilato le pregunta, y esto lo estuvimos viendo la semana pasada, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús no negó, sí soy el rey. Pero, ¿se acuerdan? Que
que leyó el Evangelio de Juan, no lo voy a leer porque ya lo hizo Christopher la semana pasada. ¿Qué le dice Jesús a Pilato? Soy rey, sí. Tú estás diciendo que yo soy rey, yo no lo niego, soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían contra mí. Por mí, contra mí no, por mí, gracias. Y Jesús le dice estas palabras y vemos que Pilato empieza a decir, ¿de qué lo están acusando? ¿De que es una amenaza para Roma? Y en este pasaje vemos que eso no es así, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que vemos es cómo es el corazón del ser humano, ¿sí? Tanto del religioso como el que no es religioso. La mentira, el deseo de la muerte, el deseo de ver sangre derramada, la injusticia, es algo que está grabado a fuego en el ser humano. ¿Sí? Y aquellos religiosos que se ponían como ejemplo delante del pueblo eran totalmente conscientes que, por un lado, no tenían ningún motivo real para acusar a Jesús, y cuando Él dice, es el Hijo de Dios, dicen, por esto te vamos a matar, o sea que están oponiéndose directamente a Dios, pero por otro lado usan la mentira para venir y decirle a Pilato, este hombre es una plaga, hay que matarlo. Realmente, si tú no haces esto, no eres amigo del César. ¿Sí? O sea, la manipulación total, la mentira tremenda de esta gente para lograr este objetivo. Y empezamos a ver en este pasaje que Pilato dice, en varias oportunidades, por ejemplo en Lucas 23:4 dice, y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Una cosa que me salteé. Dice otra palabra muy interesante, dice que Pilato se maravillaba del silencio de Jesús. Jesús fue acusado, y acá vemos una característica que Jesús tuvo en los dos juicios. En el primer juicio, en el religioso, lo acusaban, y Jesús no se defendió. No pronunció palabras. Solamente cuando el sumo sacerdote le dijo, bajo juramento, dime, ¿eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y ahí Jesús sí habló. Pero Jesús vemos que no buscó en ningún momento defenderse. Hubiera tenido fácilmente la oportunidad de defenderse. Era totalmente irreal este juicio, totalmente falto a todas las normas. El religioso, Jesús no se defendió. Ahora viene este juicio civil, lo acusan, Pilato le dice, no dices nada, mira de lo que te acusan. Y Jesús no responde. Y Pilato realmente queda maravillado, ¿no? O sea, porque, ¿qué pasa? Pilato era un juez también, era el gobernador y estaba acostumbrado a juzgar. Y nunca seguramente tuvo una persona a que se la acusara de esta manera, o sea, que se le acusara de que debería morir en la cruz y que él no se defendiera. Sin duda que cualquier otra persona que hubiera estado frente a Pilato habría hablado, negado, dado argumentos, hasta habría pedido misericordia, suplicar que no lo mataran, no sé. Ninguna otra persona seguramente frente a la posibilidad de la muerte hubiera dejado de defenderse. Pero acá vemos algo que es muy claro y es que Jesús no se defendió porque era el propósito para el cual había venido. Jesús sabía que estas eran las últimas horas para cumplir lo que Él tenía como misión. Él había venido a este mundo para morir. Y vemos ahí la característica, lo que estaba profetizado en Isaías 53, que como oveja enmudeció
y fue llevado delante de los trasquiladores. Él tomó esta característica que ya estaba profetizada y la cumplió porque era necesario para nuestro perdón que el único que no tenía pecado, el único que era justo, pagara por nuestros pecados. Ninguno de nosotros puede pagar por los pecados de otro. Nadie puede morir por otro. Yo puedo ofrecerme delante de Dios como sacrificio por alguien, pero Dios no va a aceptar eso. Ni aún toda la humanidad que muera por un hombre, Dios no va a aceptar eso. Porque todos nosotros somos pecadores y cada uno de nosotros, dice la Biblia, que tenemos que pagar el precio de nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso Jesús estaba allí y sabía que no debía defenderse, porque su propósito era ese. Y él ya había pasado por la agonía de Getsemaní y ya estaba decidido que esta era la voluntad del Padre y esto es lo que iba a hacer. Él iba a ser crucificado, Él iba a morir por nuestros pecados. Así que este juicio que uno ve de los más injustos, o el más injusto que puede existir, que haya existido en toda la historia, estaba dentro de la voluntad y del control de Dios. Dios estaba permitiendo esto, Jesús estaba permitiendo esto. No es Jesús un pobre hombre que sufrió la injusticia y no tuvo más remedio, no hubo forma de salir de esa situación. No fue un hombre que le hicieron una trampa de la que no podía escapar. Vemos que sí intentaron hacer una trampa de la que no podía escapar, pero él podría haber escapado. Sin embargo, no se defendió. Y vemos en este pasaje varias veces que el juicio civil, el juez que le correspondía en este caso, primero, Pilato, dice, se me fue el versículo, acá en el 4 dice, ningún delito hallo en este hombre. Este hombre no tiene delito. Lo manda a Herodes, ¿no? Es una forma de tratar de sacarse de arriba la responsabilidad, diciendo, es de Galilea. Justo, esto que me viene perfecto, ¿no? Son de esos días que me sale todo bien. Parecía que venía todo mal, pero vaya con Herodes. Herodes se termina burlando de él, Jesús tampoco se defiende, pero Herodes le manda a decir, no hallo ningún delito, por mí libéralo. ¿Sí? Pero vemos que en este pasaje nuevamente estaba la insistencia, ¿no?, de los judíos, estos religiosos, en que lo crucificaran. Incluso dice que Pilato se da claramente cuenta de que no solo Jesús no es una amenaza para Roma, sino que es claro para él de que por envidia lo habían traído ahí. O sea, ellos están pidiendo por envidia que yo mate a una persona que es inocente. Y era muy claro todo ese cuadro de envidia. Pilato conocía a estos religiosos que eran los gobernantes de Israel, que les gustaba ser alabados, que les gustaba tener los lugares de privilegio, que disfrutaban de los beneficios que Roma tenía sobre Israel. ¿Sí? Porque es cierto, Israel estaba sometido a Roma, pero Roma traía cierta seguridad, cierta paz y ciertos beneficios. ¿Y quiénes son los que disfrutan más los beneficios siempre? Los que están en el poder, ¿no? Es así. Eso a lo largo de la historia es así. ¿Y quiénes estaban acá gobernando en la parte religiosa? Los sacerdotes, los escribas, los fariseos, ¿verdad? Los saduceos, ellos estaban disfrutando de Roma, se beneficiaban de todo lo que Roma les daba. Por lo tanto,
que llegue un hombre que los acuse a ellos de pecadores, que delante del pueblo muestre sus faltas, que el pueblo diga, este tiene que ser nuestro Salvador. Era claro que eso era más que una piedra en el zapato, realmente, es más que una espina clavada en el talón, ¿no? Era algo que no lo soportaban. Y la mayoría de los religiosos no quiso reconocer su pecado, no tuvieron la actitud que tuvo Nicodemo, que tuvo José de Arimatea, que son los dos casos que conocemos en la Biblia, que reconocieron en Jesús a un hombre justo, y más que un hombre justo, sino que seguramente llegaron a la salvación por haberlo reconocido como el Salvador. Pero la mayoría de ellos, por envidia, lo entregó. Y esto lo tenía claro Pilato. Así que vemos que Pilato trata de, una vez que no le sale esta jugada de que lo exonere Herodes y vuelve a él trata de buscar alguna forma en la cual pudiera exonerar a Jesús. Y esto es interesante porque él tenía que buscar alguna manera en la que exonerara a Jesús. No. Directamente tenía el poder para decir y para hacer lo que estaba diciendo. ¿Qué dijo? Este hombre no ha cometido ningún delito por el cual haya que matarlo. O sea que perfectamente pudo haber terminado ahí la sentencia y decir, esto se terminó. Este hombre queda en libertad. Pero vemos también que Pilato es alguien que, pudiendo hacer lo justo, tenía también las características del ser humano, ¿no? Buscar también lo que más me conviene. ¿Sí? Y Pilato no quería quedar mal, quedar en una posición que pudiera perjudicarlo frente a los religiosos y que estos religiosos pudieran empezar a crearle un problema frente a quien sería la autoridad superior, a Pilato, e incluso frente al mismo César. Entonces, Pilato, en un momento sin duda está decidido a decir, bueno, Jesús es inocente, no quiero manchar mis manos con la sangre de este hombre. Pero tengo que buscar la forma en que pueda convencer al pueblo de que Jesús debe ser liberado. Y entonces toma esta estrategia, ¿no? De decir, bueno, ustedes tienen a un hombre aquí, es el día de la fiesta, y en el día de la fiesta tenían esta costumbre de liberar un preso, ¿sí? Y ahí estaba este preso que se nombra allí Barrabás, que en alguno de los pasajes dice que era ladrón, homicida y sedicioso, ¿sí? Algunos comentaristas dicen que justamente que posiblemente hubiera querido hacer una revuelta contra Roma y que, bueno, por esto estaba preso, habría asesinado a alguien y estaba para ser sentenciado a muerte. Otros opinan que posiblemente su acto de sedición hubiera sido contra los gobernantes de Israel también. Pero la estrategia de Pilato fue tratar de decir, si el pueblo a Barrabás lo considera alguien que intentó hacer algo por el pueblo, puede ser una opción que quizás no lo quieran, que lo quieran liberar, pero yo, aunque no es claro esto, pienso que es lo contrario, sino que la estrategia de Pilato fue tratar de decir, el pueblo pensó en Jesús como su libertador, ¿sí? Los religiosos lo quieren matar,
voy a tratar de enfrentar a el pueblo y los religiosos a ver si la voz del pueblo prevalece y yo puedo liberar a Jesús de esta manera. No sé si lo expliqué bien o lo dije medio entreverado. Medio entreverado lo dije. ¿Se entendió? Bueno. Él trató de buscar una estrategia de liberar a Jesús sin quedar mal él. ¿Sí? Entonces, él dice, bueno, acá hay alguien que es Barrabás, que es un asesino. Acá hay alguien que yo veo que no tiene delito y que el pueblo unos días antes lo programó rey. Y entonces, a ver qué sale de esto. Sin duda que él pensó que iba a tener ahí una buena posibilidad de que la gente dijera entre Barrabás y entre Jesús, no, Barrabás no. Pero sin duda que el odio mayor de los religiosos era hacia Jesús. Lo que les comentaba hoy, que algún comentarista decía que posiblemente su acto de sedición no fuera contra Roma, sino contra el Sanedrín, contra alguien ahí, porque si hubiera sido contra Roma, posiblemente ya lo tendrían que haber ejecutado enseguida. O sea, que como que Roma no hubiera permitido decir, bueno, esto va a ir a juicio, vamos más para adelante, sino que hubiera sido muerto enseguida. ¿Sí? Así que lo más probable es que fuera justamente un pillo, un ladrón, algún oportunista. Y bueno, estaba sentenciado y probablemente los otros ladrones podrían estar también en la misma causa que Barrabás, los que fueron crucificados con Jesús. Pero ellos estaban allí frente a esto y dice que los religiosos incitaron a la multitud a que eligiera a Barrabás. ¿Sí? Tenemos también otro testimonio ahí, que es que mientras él dice estas palabras y está atento a eso, viene, lo interrumpen, le dice, tu esposa dice que no tengas nada que ver con este hombre justo, porque ha padecido en sueños. Bueno, ahí no sabemos si Dios le reveló algo en sueños a esta mujer, no lo podemos afirmar, pero esta mujer también dice, no tengas... Hay que escuchar a las mujeres, ahí está. Sí. ¿Qué va a decir, Roto? Y él mientras está ahí, ¿no? Y tiene otro elemento más de presión, ¿no? Desde la casa le meten presión, diciendo, tenés que hacer lo correcto, suelta a Jesús, no tengas nada que ver con la muerte de este hombre. Y en ese instante vemos otra de las cosas que suceden en el pasaje, ¿no? La multitud empieza a gritar, crucifícalo, suelta a Barrabás. Y Pilato es como que se le da vuelta a todo. Lo planificó todo en su lógica diciendo, no, frente a estos dos, acá tengo cómo sacar a Jesús. Pero no fue así. E incluso hace algo más. Pilato dice, lo voy a castigar y lo voy a soltar. ¿Sí? Pilato hace como, bueno, otra cosa, a ver si de alguna manera logro convencer al pueblo. ¿Sí? Porque, ¿qué tenía esto de castigarlo? Bueno, dice que fue azotado. Y la forma de azotar de los romanos era terrible. Dice que mucha gente moría cuando era azotada. ¿Sí? Y, o sea, un ciudadano romano no podía ser azotado. ¿Sí? Pero con otras personas ellos podían hacer esto. Los azotes que usaban tenían cuerdas y en las puntas de las cuerdas dice que tenían huesos, pedazos de metal. O sea que cuando una persona era azotada,
lo que sucedía era que el dolor era tan grande y que el daño físico era tan grande que no solo desgarraba la piel, los músculos, sino que a veces hasta dicen que los órganos quedaban expuestos. O sea que era realmente una tortura brutal ser azotado de esa manera. ¿Y qué hace Pilato? Bueno, esta es la última carta. Voy a azotar a Jesús y después lo voy a soltar. Y sin duda que en ese proceso también está todo, ya Jesús había sido golpeado, es azotado, y Pilato viene al pueblo y le dice, he aquí el hombre. O sea, lo muestra como estaba, ¿no? Y realmente uno nunca ha visto una persona así, ¿no? Pero si viéramos una persona de esa manera, me imagino que sería terrible, ¿no? Ver a una persona en esas condiciones tendría que movernos a decir, pobre persona, dejen de torturarlo, ¿no? Esa era la idea de Pilato. Ahora, cuando él lo trae frente al pueblo, los sacerdotes, los religiosos, habían persuadido al pueblo para que ellos dijeran, crucifícalo. Y eso se volvió algo como reiterativo, al punto que estaban enceguecidos. Veían Jesús, sería un cuadro totalmente terrible. Lo más parecido que quizás hemos visto es en alguna película. Hemos visto, y uno dice, es una imagen que a uno dice, tremendo. El dolor que debe haber sentido Jesús en ese momento. El dolor físico es brutal. Pero aquella gente, cuando lo ve ahí, muestra el odio del ser humano hacia Dios y hacia todo lo que Dios tiene, ¿no? Porque no hubo una vuelta atrás, no hubo gente que dijera, no, ya está, esto es suficiente, esto ya es terrible, lo que hicieron fue terrible, ¿no? Y sin duda que los primeros que no estaban conformes eran los religiosos, porque ellos seguían insistiéndole a los demás de que fuera crucificado. Así que Pilato nuevamente se encuentra en esto y dice, pero qué mal ha hecho él, no encuentro nada. Pero la insistencia de ellos era el grito de crucifícale, crucifícale, crucifícale. No queremos saber nada con él, ¿no? Y Pilato hace esto que leímos ahí, ¿no? Agarra agua, se lava sus manos y dice, yo soy inocente de la sangre de este hombre. ¿Ustedes quieren a este hombre matarlo? Se los dejo para que ustedes lo maten. Yo no tengo nada que ver. Es interesante que ese símbolo que usa Pilato es algo que estaba en el Antiguo Testamento cuando un hombre aparecía muerto en alguna zona y no se sabía quién era su asesino, los jueces de Israel, ¿sí?, tenían que ver cuál era la ciudad de la que estaba más cerca, y los jueces de ahí, si al investigar no encontraban quién era el asesino, hacían ese acto de lavarse las manos, de hacer un sacrificio, y era una forma de decir, Señor, no pudimos resolver esto, pero no somos nosotros culpables de la sangre de este hombre, ¿sí? Y Pilato, que conocía de las costumbres de los religiosos, intentó hacer algo así, ¿no? Pero evidentemente que, por más que él haya dicho, yo me lavo las manos, yo no tengo nada que ver con esto, ustedes lo quieren, yo se los doy. Y el pueblo de Israel, la gente que estaba allí, dice, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ¿sí?
capaz que en ese momento parecía que Pilato se deslindó, pero sin duda que su conciencia nunca habrá podido deslindarse de lo que hizo, ¿no? Y de ninguna manera, aunque haya hecho ese acto tan simbólico, nunca fue excluido de lo que hizo. Él tenía el poder de liberar a Jesús, encontró que Jesús era una persona inocente, intentó de varias maneras liberarlo porque no lo quiso hacer de la manera correcta, quiso manipular al pueblo, ¿sí? Quizás fue una forma de ver, los religiosos están manipulando al pueblo, a ver quién puede más, yo le voy a ganar esta pulseada a los religiosos y voy a salir airoso de esto, voy a sacar a Jesús, pero yo de esto voy a obtener algún beneficio, yo no voy a quedar mal con el pueblo, pero no lo logró. Lo azotó para tratar de demostrar en la condición que quedaba alguien que realmente, después de un azote así, lo único que se podía tener es misericordia, tratar de sanarlo, de curarlo, pero no hubo forma. Y entonces Pilato toma esta decisión, ¿no? Bueno, lo entrega para ser crucificado, ¿no? Después vemos que el pasaje sigue mostrando cómo, una vez que esta sentencia está dada, los soldados, que eran romanos, y si no eran todos romanos, pero eran de zonas en las cuales los romanos iban conquistando, se burlan de él, lo golpean, le ponen una corona de espinas. Ahí hay un símbolo, ¿no? Las espinas y los cardos aparecen en Génesis, ¿no? La maldición que hay sobre esta tierra, ¿sí? Podemos verlo que simbólicamente estaba siendo puesta también en Jesús, ¿sí? Y los soldados no solamente se burlan, sino que después de haber sido azotado, que estaba en un estado terrible, lo golpean en la cabeza con la caña, o sea que uno puede pensar que esas espinas, que no es como me clavé una espinita, sino que deben ser arbustos que tienen espinas grandes, se tienen que haber clavado en la cabeza de Jesús y más daño, más sangre ya estaba corriendo por el rostro de Jesús, ¿no? Es un acto total de crueldad. Y después de esto, Jesús iba a ser crucificado, ¿no? Y ahí podemos, algunas cosas más que podemos pensar para ir terminando es, Roma representa a este mundo, ¿no? Roma estaba representando a este mundo y en sus autoridades vio a un justo y vio a alguien que escuchó palabras: mi reino no es de este mundo, pero Roma como parte de este sistema mundano, rechazó en su primera venida al Mesías. No solamente Israel rechazó a su Salvador, sino que el mundo gentil también lo rechazó. Y hay un gran contraste, ¿no?, entre ver toda esta escena de odio, de desprecio del ser humano hacia Jesús, hacia Dios, y ver el gran contraste, ¿no? Jesús callado, sufriendo, sabiendo que todavía le tocaba sufrir mucho más. No se defendió, mostrando amor hacia cada una de esas personas que estaban allí, a los que le gritaban crucifícale, a los soldados que lo insultaban, que lo escupían, que lo golpeaban, a los que lo habían azotado, incluso a Pilato, que sabía que era justo y que lo estaba condenando. Un gran contraste. El ser humano es esto. Cuando leemos estas palabras podemos ver la descripción de lo que es el corazón del ser humano. Muchos se podrán ver como buenas personas, pero cuando vemos la palabra de Dios, Dios dice que el corazón del ser humano es
perverso, es engañoso y tiene la potencialidad de agarrar a una persona justa y asesinarla. Y no solo asesinarla, sino torturarla, burlarse de él. ¿Sí? Eso que vemos a veces, ese disfrutar de la maldad y del sufrimiento del otro, quizás algunos de nosotros no lo tengamos, gloria a Dios por eso, pero potencialmente nosotros no somos mejores que estas personas, que estaban disfrutando de cómo Jesús era castigado y cómo iba a ser crucificado, sabiendo que era inocente. Así es el corazón del ser humano. Y ese corazón del ser humano, que es el tuyo, Dios dice que es así, el mío, Dios dice que es así, es un corazón humano que no vale la pena ser salvado, no vale la pena ser perdonado. ¿Merecemos ser perdonados o salvados? No, no valemos nada. Pero sin embargo, en este pasaje vemos ese amor de Dios que dice, aunque tú sos tan despreciable, aunque tú sos lo peor de lo peor, yo te amo. Y yo estaba en esa cruz, cargando tus pecados, sufrí en esa cruz para perdonarte. Y el perdón de Dios estaba disponible para esos religiosos que lo estaban condenando, sabiendo que estaban mintiendo, que era asesinato, para aquella gente que estaba diciendo, la maldición de su sangre sea para nosotros. Y si lo habrá sido, ¿no? ¿Cómo le ha ido a Israel desde entonces, desde que rechazaron a su Mesías? Hasta hoy no le ha ido bien a Israel, porque ellos han rechazado. Pero el amor de Dios sigue estando para salvar tanto a los de Israel como a los que no somos de Israel. Dios tiene ese amor tremendo. Y lo último para pensar también en Pilato, ¿no? Él tomó la decisión que consideraba más conveniente para él. Para Pilato lo más conveniente era, en este caso, sí, pero su decisión final fue condenarlo. Y eso fue para él humanamente lo más conveniente, porque él no quería enfrentar una revuelta. Esa multitud enardecida que estaba gritando, ¿sí?, en medio de una fiesta, eso, por lo menos, si él no controlaba eso, le iba a costar seguramente su puesto, su lugar de privilegio. Porque él como gobernador tenía que mantener la calma y la paz. Y si liberaba a Jesús en este momento, sabía que esa revuelta iba a ser más grande, iba a tener que intervenir seguramente con los soldados para aplacar al pueblo, para sacar al pueblo y poder liberar a Jesús. Y eso hubiera sido, sin duda, un gran problema para él, porque sus autoridades le habían dicho, esto no lo manejaste bien, ¿sí? Incluso, no sabemos, pero quizás hasta su vida corría riesgo, porque quizás el César tenía la autoridad de decir, exacto, lo que estaba diciendo Daniel, en ese momento había millones de personas ahí, de distintas partes del mundo que venían a la fiesta, y él tenía que controlar esta revuelta. Entonces, para él lo más conveniente era ceder a lo que quería esta, ¿verdad? Y estas cosas no pasan en este mundo, ¿no? No triunfa muchas veces la injusticia, ¿no? Este mundo vemos que está gobernado por Satanás. Tantas veces sucede, ¿no? Y ha sucedido en la historia, que el que era justo frente a un crimen es condenado porque a alguien le conviene. Y en este caso el que le convenía era a Pilato. Pilato cuidó su puesto, su lugar, su privilegio y habrá seguido los años que habrá seguido, ¿sí? Pero
traicionó su conciencia y es muy probable que él nunca haya creído, que quizás le haya pasado como a Judas, no sé, o sea, no que se haya matado, pero que haya llegado al remordimiento, pero nunca al arrepentimiento, no sé. Pero él tuvo una oportunidad de acercarse a Dios y la rechazó. Y yo copiaba este comentario que decía así, que acá hay una lección para nosotros en que siempre que yo haga lo que me parece más conveniente, tomaré una decisión incorrecta. Dice así luego, las decisiones que son santas y justas siempre se basan en la revelación de la palabra de Dios. No se basan en cómo te impactarán a ti, se basan en el amor a Dios, en sujeción a su palabra. Y Pilato tuvo revelación de Dios, pero no actuó en consecuencia. Actuó en consecuencia a lo que era inmediatamente más conveniente para él. Y bueno, él no quedó limpio de este asesinato. Pero para pensar en nosotros, ¿no? ¿Alguna aplicación para nosotros? Bueno, muchas veces tenemos que decidir cosas y muchas veces usamos nuestra lógica y vemos que quizás lo más conveniente para esta situación sea tal cosa. Pero muchas veces no evaluamos esa decisión al filtro de la palabra de Dios, a buscar qué es lo mejor para Dios. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos zafado de algo con una mentira? ¿Verdad? Es terrible, pero lo hemos hecho. No quiero que levanten la mano para que no queden expuestos como yo. Pero aún frente a una cosa tan simple que uno puede decir, una mentira, no es tan grave, ¿no? Pero a veces uno ve la conveniencia con esta mentira, arregle este problema, ¿no? Y no buscamos la forma que nos muestra la palabra de Dios de resolver esa situación. Pero no solamente en cosas que claramente son pecados. Creo que también tenemos que pensar en esto, ¿no? Cuando tomamos decisiones, necesitamos tomarnos el tiempo de llevarlas por el filtro de la palabra de Dios. Si esa decisión va a traer beneficio para Dios, no directamente para nosotros. Porque muchas veces es eso, lo primero que pensamos, esto trae un beneficio a mí. No tiene nada de malo, pero ¿es la voluntad de Dios? ¿Era la opción que Dios quería para nosotros? Por eso, me gustaba este comentario para pensar, ¿no? Si solamente tomamos la decisión en lo que a mí me conviene, es muy probable, sí, que estemos tomando una decisión incorrecta. Aunque quizás no contenga un pecado directo. Pero llevar eso a Dios, a consultarle a Dios, a estudiarlo en su palabra y ver si realmente eso va a redundar en la gloria de Dios o solo en el beneficio propio. Eso es lo que quería que pensáramos también como aplicación para nosotros, los que somos cristianos, y bueno, y los que aún están conociendo quién es este Jesús. Recuerden esto, Jesús es quien más te ama, quien estuvo dispuesto a sufrir toda la injusticia, todo el castigo, y vamos a seguir viendo aún llevar nuestros pecados en la cruz y ser castigado por el Padre para poder perdonarnos. Así que, si aún no le conoces, lee de vuelta estos pasajes, sigue leyendo y ve el amor de Dios que tiene hacia ti, que no quiere condenarte, te quiere perdonar, pero quiere que tú le entregues tu vida, que tú le aceptes como Dios, como Salvador, que te reconozcas pecador, que te des cuenta que potencialmente tú eres tan depravado como esta gente que quería crucificar a Jesús. Que Dios nos bendiga su palabra.
Muchas gracias, Eduardo. Oramos para terminar. Nuestro Dios que estás en el cielo, te damos gracias por esta palabra, Padre. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y Señor, podemos ver claramente el amor del Señor Jesús hacia la humanidad. A pesar de lo malvados que somos, de lo despreciables que podemos llegar a ser, tú nos amas, Padre, con un amor eterno. Y gracias, Señor, porque pensaste en nosotros a pesar de que no valemos nada y mandaste un Salvador, al Señor Jesús, para que por medio de Él podamos acceder a ti. Señor, te pedimos por aquellas personas que están en este lugar o que están escuchando, que aún no te conocen, para que trabajes en su corazón a través de tu Espíritu Santo y les reveles quién es Jesús y quiénes somos o quiénes son delante de ti. Dejamos este tiempo en tus manos, en nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, solamente recordar los horarios de las reuniones. Martes hora 20, reunión de oración. Viernes hora 20, reunión de estudio bíblico. Los sábados 18:30, reunión de adolescentes. Y a las 20:30, la de jóvenes. Los domingos a las 10:15, el culto familiar. Este domingo que viene es el último ensayo. Y también la fiestita en el Alfa. Así que eso también para estar orando. Y a las 19, la reunión central. Y ahora preparemos nuestros corazones para la cena del Señor.